Ok, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, con mi grupo, les venimos a exponer lo que vendría siendo el neopsicoanálisis y la teoría humanista de la personalidad. Los integrantes de mi grupo son Diego Díaz, José Alejandro Palacios y yo, Leroy Gillespie. Para empezar esta presentación, tendremos que tener una idea sobre lo que se va a hablar. Entonces, ¿qué es el neopsicoanálisis? Esta es una corriente que estudia el inconsciente, se basa en la naturaleza sociocultural del individuo, utiliza los mismos métodos que el psicoanálisis, pero enfocados hacia la historia individual y social de la persona. Rechaza la teoría sexual de Freud, afirmando que no todos los instintos tienen un origen sexual. Ok, entonces como primer punto tenemos el neopsicoanálisis de Carl Jung. El neopsicoanálisis de Carl Jung se basa en las tres maneras de la psique, que prácticamente son la conciencia, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. La conciencia la describe como lo que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo según el sentido de los acontecimientos, y esta es la que nos permite diferenciar, bueno, o sentir el remordimiento y la culpa de nuestras acciones. El inconsciente individual lo describe como el conjunto de imágenes, metodologías, metáforas que expresan simbólicamente las actitudes ante lo que toda persona debe enfrentar, que son la vida, la muerte, el sentido de la vida, el amor, el deseo, lo masculino y lo femenino. El inconsciente colectivo se describe como las imágenes mitológicas, pensamientos colectivos de deidades, espíritus, símbolos primitivos con los que se expresan un contenido de la psique que están más allá de nuestra razón. Prácticamente Jung dice que la psicología colectiva son pensamientos e imágenes y conceptos que prácticamente heredamos de nuestros antepasados, que serían nuestros padres, nuestros abuelos, o también de personas que nos rodean y que conforman nuestro alrededor y influyen en él también. Según Jung, los arquetipos son principios básicos de nuestra conducta. Según Jung, los arquetipos provienen de las huellas de, de nuestro pasado y conforme a él se forman nuestras personalidades. Y a raíz de aquí, Jung crea dos tipos de personalidades que serían la introvertida y la extrovertida. Y a partir de estas, crea cuatro funciones psicológicas básicas, que es el pensar, el sentir, el percibir e intuir. Y las dividió en grupos funcionales racionales, que son el pensar y el sentir, y las irracionales, que son el percibir e intuir. Y a partir de estas desarrolló 8 personalidades. Luego tenemos el neopsicoanálisis de Alfred Adler. Adler insistía en que la persona es un ser básicamente social y motivado por los impulsos sociales. Según él, el ser humano antepone el bien común a sus intereses personales y que es impulsado por las metas que se fija. Como creador, toda persona puede forjar un destino propio por medio de las decisiones autónomas. La psicología individual se conoce también como la teoría de Adler. Esta consiste en el yo individual. Según Adler, el plan de vida se forma en el inconsciente. El objetivo de la vida de la persona unifica la experiencia del individuo y lo distingue. Se forma en los primeros 4 o 5 años de vida, como fruto de las relaciones del niño con el entorno familiar. Los patrones o estilos de comportamiento o pensamiento de esos años se trasladan a la vida adulta como más o menos o con más o menos fidelidad. Los aspectos básicos del entorno familiar establecen la personalidad del individuo. La atmósfera familiar en ella se desarrolla, que se divide en tres. La atmósfera familiar en ella se desarrolla el sentido de la realidad del niño, integrada por las actitudes, relaciones y comportamientos de los padres que tienen entre sí. Luego están los valores familiares, que son aquellos sentimientos, afectos e intereses en los cuales los padres conservan una creencia fuerte, se basan en el respeto y la mutualidad, que prácticamente serían como las religiones, que se heredan prácticamente de generación en generación, dependiendo de qué tan fuerte o qué tan arraigados los padres o los progenitores estén a estas. Luego está la constelación familiar, relativa al orden de nacimiento del infante, la diferencia de edad, el sexo, el tamaño de la familia. Su posición en la constelación familiar influirá en la concepción que el niño va a tener de las relaciones sociales y sobre sus cualidades.
Y aquí es donde entra en debate sobre las grandes familias, que a quién es el que tratan mejor. Por ejemplo, muchos dicen que los niños más pequeños son a los individuos a los cuales más se les consiente, a los más grandes son a los que más libertad se les da en algunas ocasiones, y a los que también más se corrigen porque suelen ser un poco más rebeldes, y los de medio, o sí, y los hijos de medio son los que en ocasiones son los que menos atención se les pone, y a los que prácticamente no se les consiente tanto como los pequeños, pero se les consiente más que a los grandes. El neopsicoanálisis según Erich Fromm. Fromm dice que el exterior del individuo no siempre es el reflejo fiel de lo que está ocurriendo en su interior. La teoría de Fromm es una combinación de Freud y Marx. De acuerdo a esto, Fromm hace de la libertad el rasgo central de la naturaleza humana. Fromm describe 3 vías a través de las cuales escapamos de la libertad. Autoritarismo. Fromm pensaba que el individuo busca evadir la libertad al unirse con otros, volviéndose parte de un sistema autoritario como la sociedad de la Edad Media. La versión más extrema de autoritarismo son masoquismo y sadismo. Destructividad. Fromm en esta forma dice que los individuos responden a la amargura revirtiendo en contra del mundo. De allí que se manifieste en brutalidad, vandalismo, crimen, terrorismo, etc. Conformidad autónoma. La persona que recurre a la conformidad autónoma asume las características del ambiente que lo rodea, y al verse como el resto de los demás ya no se siente solo. El neopsicoanálisis según Erik Erikson. Erikson elaboró la teoría psicosocial, donde recarga que los problemas sociales son importantes. En esta teoría describe diferentes etapas a las que han de enfrentarse las personas. Confianza básica versus desconfianza. Esta etapa depende del sentimiento de confianza que tengan los padres en sí mismos y en los demás, en lo que logren reflejar en sus hijos. Autonomía versus vergüenza y duda. El niño y la niña van obteniendo autonomía y afirmación de su propia voluntad, muchas veces oponiéndose a los demás. Si los padres no les permiten ser independientes o les exigen demasiado, se puede dar ya sea la cooperación o la terquedad. Iniciativa versus culpa. Los niños a los 5 años desarrollan la actividad, imaginación y son más activos y locuaces. Aprenden a moverse libremente. Su conocimiento del lenguaje se perfecciona. Comprenden mejor y hacen preguntas constantemente. Si estos lo reprimen o castigan, empiezan a desarrollar culpa y dejarán a un lado la iniciativa y curiosidad. Laboriosidad versus inferioridad. De los 5 a 13 años empiezan en su instrucción escolar, donde está deseoso por hacer tareas y planear cosas juntos con otros. Si fracasan o no es estimulado, el sentimiento de inferioridad los hace sentirse inferiores psicológicamente. Bueno, luego tenemos las teorías humanistas de la personalidad. El día de hoy les vengo a explicar dos que serían las más importantes. La primera es la teoría humanística de la personalidad según Abraham Maslow. Primero, ¿quién fue Abraham Maslow? Fue un estadounidense conocido como uno de los fundadores principales y exponentes de esta psicología. Su estudio se basó en personas sanas, es decir, que su enfoque iba dirigido a mostrar que las personas pueden llegar a desarrollar sus potenciales, su creatividad y su capacidad de elegir sin que otras personas alteren su camino, por así decirlo, o que las otras personas sean las que influencien em, el camino de estas personas. Él desarrolló una pirámide la cual la propuso en 1943. Esta pirámide se basa en los conceptos básicos que necesita tener una persona en su vida. Por ejemplo, una persona necesita tener una autorrealización en la cual incluye su moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Reconocimiento. Tiene que tener confianza, respeto y éxito. Afiliación es amistad, afecto, intimidad sexual en algún punto, no siempre, pero en algún punto. Seguridad. Seguridad física, de empleo, moral, familia, salud, propiedad privada. Fisiología. Respiración, alimentación, descanso, homeostasis. ¿A qué voy con esto? Que con este triángulo lo que hizo Maslow fue decir como que las necesidades básicas que necesita una persona
para poder, como dije anteriormente, desarrollar sus potenciales, su creatividad y su capacidad de elegir. Porque sin esta pirámide las personas no se podrían desarrollar y quedarían como personas no básicas, pero sí em, sin haber desarrollado todos sus potenciales. Luego tenemos la teoría humanista de la personalidad según Carl Rogers. Fue un psicólogo estadounidense también, y él fue quien inició junto con Abraham Maslow, que ellos dos son considerados no padres fundadores, pero sí fundadores de la teoría humanista de la personalidad. Em, él, si él, él desarrolló su teoría centrada en el yo. O sea, es decir que, según él, la conducta no es una mera reacción ante los estímulos externos, sino la percepción del individuo de la realidad. O sea, dependiendo de cómo la persona vaya interactuando, esta persona va a ir desarrollando un concepto de sí mismo de manera coherente. Es decir que mientras el organismo es el centro de todas las experiencias que ha vivido desde bebé hasta niño, em, van a influenciar en su forma de ver al mundo o en su conducta. Por ejemplo, si una persona tuvo malas experiencias, o sea que desde chiquito lo trataban mal, tenido problemas familiares y todo eso, va a ver el mundo muy negativo o muy pesimista, ya que su niñez no fue la mejor que podamos decir. Mientras que una persona que tuvo una familia estable, em, un crecimiento alegre y cosas así, va a ver el mundo desde otra perspectiva, a tal punto que la va a ver de una forma más positiva y no tan negativa. Aquí les puse una frase en la cual que él de Carl Rogers dijo que es: una persona al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Esta la puse porque me gustó mucho, ya que nosotros tenemos que aprender a valorarnos tal y como somos, amar nuestros defectos, amar por cómo somos, sin importar los comentarios de otras personas, sin importar lo que diga la gente, sin importar en general lo que digan los demás. Nosotros mismos tenemos que crear una forma de vernos en la cual nos gusta a nosotros, pero tenemos que aceptarnos como somos y no pretender ser alguien más. Pues tenemos que ser nosotros mismos, o sea, ser naturales, sin ningún filtro, sin ningún enfoque en el momento en el que estemos y así, porque si pretendemos ser alguien más, nosotros sentiremos que merecemos respeto y amor. En cambio, si aceptamos tal y como somos, ya vamos a tener amor propio y respeto propio, que son como los más importantes para poder desarrollarnos en todas nuestras competencias. Gracias por su atención, y esto sería todo del día de hoy.